El Vaticano, como cualquier otro país del mundo, tiene sus detalles como corrupción, mafias operando movimientos estratégicos, porque lejos de la imagen que se guarde del Vaticano, es simplemente un país más, con un presidente, un gabinete, un buen puño de secretarías, y que quede muy claro que en ningún momento nos estamos refiriendo a la religión católica. No vayan a empezar. Solamente a la institución que pretende representarla y su órgano más misterioso, el Instituto para las Obras de la Religión, o mejor conocido como el Banco Vaticano. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban un saludo donde quiera que se encuentren. Los saludamos con el gusto de siempre su servidor Jesús y José Eduardo. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Y me gustaría, antes de continuar, recordarles que se suscriban, por favor. Y pues ya estando ahí, le piquen a la campanita y le den me gusta, todo de una vez. Así nos ayudarían mucho a que vaya creciendo esta comunidad de curiosos, que además es completamente gratis para ustedes. Y también recordarles que en la descripción pueden encontrar ya nuestro correo para si tienen alguna sugerencia o algo. Pues bien, entremos en materia. Vamos a darle. Una de las áreas más oscuras es sin lugar a dudas el IOR, Instituto para las Obras de la Religión, o como se le conoce comúnmente, el Banco Vaticano. Este banco fue fundado en 1942 por el Papa Pío XII, y una primera situación o detalle que surge con el banco es que era dirigido única y exclusivamente por Pío XII y el señor Nogara, quien era un colaborador muy cercano a nuestro ilustre Illuminati, nada más y nada menos que John Pierpont Morgan. Sí, JP Morgan. Ese JP Morgan, dueño de la White Star Line, efectivamente, ese que hundió un barco con miles de personas que se ahogaron en las aguas del Atlántico Norte, y todo para deshacerse de sus opositores en la creación del Fondo del Tesoro. Y cobrar el seguro. Obviamente. Pero para más información al respecto, escuchen el episodio acerca del hundimiento del Titanic. No vamos a ahondar más en eso porque ya se dijo lo que se tenía que decir. Pues bien, más grotesco que el hecho de que solo Pío XII y el señor JP Morgan, por medio del señor Nogara, manejaran el Instituto para las Obras de la Religión, es el hecho de que existen estatutos que impiden que el Banco Vaticano sea manejado por cualquier dirigente de la alta jerarquía del Vaticano, incluido el Papa en turno, una vez que fallezca Pío XII. O sea, soy yo y yo. Ajá. Y si Pero me ya muero que yo, eterno. ya hay otras gentes que están designadas para esto. Ok. Pero irónicamente, qué curioso que siendo el Banco del Vaticano, nadie del Vaticano mete la mano. Bueno, no nadie. Las altas jerarquías, que se supondría que son los que tienen voz y voto y los que llevan el pandero en todo esto, pues resulta que nadie puede meterle la mano. Y esta cuestión pudiera ser fácilmente manipulada, y es que es bastante desconocido el cónclave de los cardenales y los obispos, pero no es otra cosa que lo que se ve en una sesión del Senado de cualquier país, en donde se negocian favores, prebendas, se cobran favores por votos, hasta que la mayoría favorece a alguno de los candidatos propuestos y apoyados para tal fin. Y esto, obviamente, garantiza perpetuar a diferentes personajes al frente de diferentes secretarías, incluido, como siempre, el IOR, como es el caso del prelado Curio Batman. No confundir con el Caballero de la Noche, este es B-A-W-D-A-M-A-N. El otro es B-A-T. O sea, es un hombre malo, Batman. Sí, Batman. Vaya, es un prelado, no es Bruce Wayne. En una acción sin precedentes, el Papa Francisco, haciendo caso omiso del reglamento, nombra al señor Battista Rica para supervisar todos los movimientos hechos en el Banco del Vaticano.
Todo esto desató una guerra interna tanto en el banco como en el Vaticano mismo. Esto, aunado a las fricciones generadas por la resolución del Concilio Vaticano II, en el que se deja ver la intención del papado por propiciar, digamos de alguna forma, un acercamiento con estas fracciones con las que hasta entonces eran manejadas como enemigos de la iglesia. Estamos hablando nada más y nada menos que de los judíos, los masones y los modernistas. Bueno, es que aquí hay que recordar que existe una carta bastante significativa posterior a esto. Esta fue enviada por el gran maestro de la gran logia italiana, o sea, el mero chipoclú de los masones, al Papa Francisco, en la cual hace comentarios en apoyo a este asunto. Dicha carta del 10 de octubre del 2013, dirigida a su santidad por Gianfranco Piloni, que era el gran maestro de la gran logia en Italia en ese momento, y dice textualmente: con extrema conmoción e infinita alegría me dirijo a usted, santidad, para hacerle un humilde pedido a fin de que se actúe para poner fin a las divisiones que se interponen en las relaciones entre la Iglesia Católica y la masonería, con la esperanza de que finalmente pueda reinar la justa serenidad entre los dos componentes, poniendo fin a las divergencias que todavía hoy levantan un muro entre las relaciones. Esto nos muestra que los puntos establecidos según el documento en el Concilio Vaticano II eran correctos en cuanto a la intención del Papa de llevar un acercamiento hacia los judíos, los masones y los modernistas, que era lo que criticaban enormemente los papas Juan Pablo I y II. Con esto podemos observar que es la Gran Logia de Italia la que hace el acercamiento, ahora con este papa, para continuar con los intentos de que les levantaran el veto, por decirlo de alguna manera. Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis donde mencionar que hay una vieja pugna entre lo que sería la iglesia y los masones. Esta historia de la iglesia y la masonería comienza el 28 de abril de 1738, cuando el Papa Clemente XII, con la carta apostólica In Eminenti, pone en guardia a los creyentes de la iglesia católica contra la masonería. Y desde entonces condena por varios papas en turno en más de 600 documentos a los masones. En 1983 desaparece del nuevo Código del Derecho Canónico la palabra excomunión contra los masones. Esto quiere decir que los tenían excomulgados por el simple hecho de pertenecer. El 26 de noviembre de 1983, Joseph Ratzinger, el entonces prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, confirmó el juicio de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas y la prohibición permanece vigente, bajo pena de exclusión de los sacramentos. O sea, que aún a estas alturas lo siguen condenando. Después viene lo de la carta del 2013 de los masones italianos al Papa, que comentábamos hace rato, y aquí cito textual lo que comentaba Piloni en esa misma carta, pero más adelante. Dice: la posición que la iglesia tuvo y tiene todavía penaliza a los hermanos masones del credo católico, obligándolos a profesar la fe al margen de la iglesia y haciéndolos sentir casi intrusos o fieles poco deseados. Y le comenta: le pido a usted, santidad, un esfuerzo por eliminar completamente las superadas intolerancias hacia nosotros, públicamente, aceptándome luego de esta súplica a usted transformar nuestros templos en templos por la paz, lugares de encuentro, lugares de testimonio de los más altos y elevados sentimientos de solidaridad y hermandad humana. Esto lo enfatiza Piloni en la misma carta dirigida al Papa. Yo creo que deberíamos hacer un capítulo sobre los masones, es muy interesante y yo creo que pocas personas tienen una idea real de lo que son y a qué se dedican. ¿Verdad? Aquí que nos comenten si les interesa. De hecho, pues estaba en el tintero, nomás que las gentes nos apoyen si les interesaría tema, oírlo. ¿Verdad? Teníamos planeado
en un momento dado poner a consideración el hacer el capítulo de la masonería y la iglesia, que sí es muy interesante porque te desglosa, es desglosar básicamente de qué va la masonería y cuál es el conflicto de la iglesia con eso. Sí. Y de dónde viene ese conflicto añejo que llega a pasar, como por ejemplo en las guerras, de que ya duran mucho tiempo. Ya ni saben y ya los protagonistas ya no saben ni de qué se ¿Por trata. qué se están peleando? Pues? Sí, ya no saben ni por qué se están peleando, pero a final de cuentas saben que se tienen que pelear, pero ya es más por costumbre que por algún tipo de convicción o por algún tipo de motivo real. Ajá. Pero sí, pues coméntenos si quieren y les interesa oír un capítulo en ese aspecto, o exclusivamente de la masonería, o como si llegamos a 15,000 likes, nos lo aventamos. No, ni tú ni yo, o sea, poquito menos, unos 20. ¿20 likes? No, 20,000. Bueno. Parafraseando a nuestro copetón expresidente. Aquí, bueno, ahora volviendo a lo de las finanzas, ¿no? Todo esto no era bien visto de ninguna manera por las personas inmiscuidas en el Vaticano. Obviamente. Y que estaban en contra de las resoluciones del Concilio Vaticano II. Esto, aunado a lo expresado por el Papa Benedicto XVI en una carta apostólica fechada el 30 de diciembre del 2010, en donde recalca algunos de los puntos que se debían acatar por las autoridades financieras de la Santa Sede, como las leyes emanadas de la Ley 127, que en el segundo punto dejaban muy claro que se constituyó la autoridad de la información financiera indicada en el artículo 33 de la ley sobre la prevención y lucha contra el blanqueo de ingresos o dinero que procederán de criminales, de terroristas o de los malos, ¿no? Para cortar con las actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo perpetrados a través de las cuentas del Banco del Vaticano. Pues fíjate, aquí en esto me gustaría comentar. Gerald Posner, un experto, al parecer, en política vaticana y autor de varios libros al respecto, declaraba que una parte integral de las operaciones financieras de tiempos de guerra, el señor Alan Dulles, director de la CIA, involucraba al Vaticano. Que es más fuerte cuando involucraras a alguien, ¿no? Sí, es más directo. Sí. Había clérigos protegidos por inmunidad diplomática y representaba un banco que solo le respondía a Pío XII y al señor Nogara, hombre bastante vinculado a JP Morgan. Y respecto a esta persona, recordemos que ya el señor Paul Anderson, miembro del Consejo Directivo del Banco Vaticano, que fungía como presidente y jefe ejecutivo de los Caballeros de Colón, que es la más grande empresa católica de seguros, ¿sí? Ahora, la importancia del Instituto para Obras de la Religión o Banco Vaticano como instrumento de la voluntad del Santo Padre era lo que se ha leído, los rumores de estos últimos meses que giraban alrededor del instituto con ansiedad y con cierto estrés, y de manera particular en torno al cierre de la relación bancaria correspondiente a JP Morgan. Algo hubo una instrucción que no se cumplió, algo hubo algún problema, un roce ahí con las gentes que manejaban el banco, que cortaron relaciones con este señor Nogara y se cancelaron todas las operaciones que se tenían con él. Pero recordemos que este señor Nogara fungía como representante de don JP Morgan, que no era cualquier cosa, y como era de esperarse, pues iba a poner el grito en el cielo. Ahora, tras haber reflexionado y rezado mucho, se ha llegado a la conclusión de que el señor Gotti Tadachi no era capaz de guiar al instituto. Por cierto, era Tadachi, no Tadachi, es primo por lado de Gotti. Sí. Gotita. Sí, para los compas. Sí.
Él no era capaz de guiar al instituto, y recordemos que las acciones entre el Banco Vaticano y este personaje, Morgan, eran vistas como algo crucial para la operación del banco. Digo, pues eso Pues eran los meros, bastante, sí, era bastante lana lo que traíamos ahí entredicho como para tratarlo a la ligera. A todo esto, incluso el Papa Pío X declaraba que de ahora en adelante el enemigo no está fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia misma. Incluso el cardenal Marcel Lefebvre, en octubre de 1925, en una homilia en Argentina, cabe aclarar que este cardenal fue excomulgado por la iglesia, y él declaraba: si yo diera todos los detalles de este complot y de la forma en que se llegó a la condenación de mi seminario y la fraternidad sacerdotal Pío X, que era una tipo asociación civil pero de la iglesia, ustedes se quedarían estupefactos. No lo dudo. ¿Qué secretos tendría guardados este viejo que no quería Sí. soltar? Y aún con la espalda en las tablas, no quiso soltar nada. A eso sí, te digo, si yo dijera todo lo que sé, pues dilo, digo, pues, sí, ya ¿para estamos qué en esto. amenaza? Pues sí, digo, ya te tienen contra las cuerdas, pues suéltala. Pues sí, qué trono. Ahora, estos misterios toda la vida han estado involucrados con altos personajes, tanto de la CIA como de la mafia y como del Banco Vaticano, obviamente. Como que es Siempre se ha dicho es esa taberna donde se juntan los cuates sin importar en qué trabajen. Si luego los ven juntos y dicen que no se conocen. Sí, les sí, preguntan. afuera no te Sí. conozco, pero ahí nos juntamos todos a chupar los jueves. Ahora, pegado al Banco del Vaticano, y por lo que hemos visto, bastantes gentes han sido quitadas del camino por este tipo de cuestiones. Sí, pues, olvídate. Por ejemplo, pudimos encontrar en algunos documentos en donde dicen que se descubrió en 1981 el Banco Vaticano transfirió fondos de unas cuentas clasificadas, dinero de los legionarios de Cristo No, hijitos de mi corazón. y de la mafia magliana Ok. para financiar el movimiento de levantamiento del Partido Solidaridad Polonia de Lech Walesa, Ok, sí. que provocaría un efecto dominó y culminaría con la llamada revolución de 1989 de Estonia, en Hungría, Alemania del Este, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía, bueno, toda esa área, Sí, sí, sí. ocasionando lo que sería un derrumbe significativo de la ex Unión Soviética. Pues o sí. sea, fíjate, o sea, O sea, el amparado trasfondo. o sea, hasta dónde llega, ¿no? Un movimiento de ellos. Y no sería raro porque acuérdate que Juan Pablo II, que en paz espante, era amiguísimo desde que estaba en Polonia de Lech Walesa. Y empatizaba con el movimiento del Partido Solidaridad, que originalmente era un partido de sindicatos, pero contaba con todo el apoyo de Juan Pablo. Y dicen las malas lenguas que cuando llegó Juan Pablo II a la silla presidencial en el Vaticano, una de sus primeras misiones, creo casi los primeros 2 años, fue dedicado exclusivamente a Polonia. Sí, pues sí, como sería normal. Un suceso que marcó a la iglesia y también al Banco del Vaticano, al IOR, fue la detención del Monseñor Nunzio Scarano, Ok. contador en jefe del Banco Vaticano, así entre comillas apodado el Monseñor 500, como narco, no manches. Sí, Supuestamente tenía una enorme cantidad de billetes de 500 euros. Sí, el nombre de Monseñor 500 se lo pusieron en Tunéame el Monseñor. Sí, ya sé. Tunéame el obispo. Tuneame la bata. Tunéame el obispo. ¿Cómo se llama? Tuneame la sotana. Tunéame la sotana. Ay, Dios, perdonen ustedes. Sí. Bueno, pero es cierto, si lo buscan le decían el Monseñor 500. Sí. Bueno, este señor fue apresado por el servicio Es mi nombre de modelo de teléfono celular nuevo. A ver. Amiguitos, ya está en el mercado Monseñor 500. Ay, no. Ay, Dios mío. Bueno, lo agarraron en el aeropuerto de Roma. Ah, El servicio secreto nada más, no cualquier policía. ¿Era tú?
Y lo acusaban de transportar, humildemente, una cantidad aproximada de los 20 millones de euros, que al parecer serían lavados por el Banco del Vaticano y la compañía naviera D'Amico. Internacional, D'Amico Internacional, propiedad de Paolo D'Amico, socio de nuestro ya conocido Illuminati JP Morgan. Para variar, este cuate no sale de la jugada. No, pues ¿cómo? Ajá. Y a este hecho se le agregó un esfuerzo más por desacreditar a Battista Mario Salvatore Rica, quien es el prelado del Banco del Vaticano, inventándole aparentemente un escándalo en el que se le acusaba de ser miembro del movimiento pro-gay dentro del Vaticano. Y además, y también ese fue un escandalazo que en todos los periódicos del mundo salió, de haber mantenido supuestamente romances gay con un soldado de la Guardia Suiza. Creo que hasta había fotos. Esto ocurría al tiempo que se desataba el conocido escándalo del Batilix, en el que el secretario particular del Papa, el obispo Paolo Gabrieli, dio a conocer unos documentos que sustrajera del escritorio de Benedicto XVI y los entregara a la prensa, haciendo pública la protección del papado a los involucrados en escándalos de pederastía y homosexualidad. Así es. Como es el tristemente célebre caso del padre mexicano Marcial Maciel, quien fue fundador de los Legionarios de Cristo y durante años y durante varios reinados papales, desde el Pablo VI hasta Benedicto XVI, le brindaron una inusual protección, curiosamente, debido al hecho de que representaba para el Vaticano unas jugosas aportaciones por aproximadamente 4,000 millones de dólares al año, y esto es solo en donaciones provenientes de lo que eran los Legionarios de Cristo, de donde era fundador. Por eso él podía hacer y deshacer el señor Maciel, y estaba súper mega protegido, ¿verdad? Claro, pues es como en todos lados. Sí. Ahora, tal vez por eso fue la instrucción que dio Benedicto XVI a Juan Pablo, a Francisco, antes de renunciar. Y la instrucción era clara, corta y contundente: salva a los Legionarios de Cristo. Era todo. Y era también el motivo, como dices tú, de proteger tanto al padre Marcial Maciel, cuando se evitó por todos los medios que fuera procesado por los casos de pederastía y uso y distribución de drogas. Incluso el mismo Marcial Maciel fue quien pagó a la CIA por un radio especial para que el Papa Juan Pablo II estuviera en contacto todo el tiempo con el golpista Lech Walesa, quien al final sería presidente de Polonia. Cuestión que se criticaba bastante. Yo creo que Maciel lo consiguió en Tepito el radio, ¿no? No, pero es que se lo encargó a la CIA. La CIA se lo proporcionó a Juan Pablo II y Marcial Maciel dijo, pagó. ¿Sabes qué? Ponle aguacate, aquí hay billetes, sí, yo lo pago. Y eso sirvió para que Juan Pablo II, al principio de su mandato, yo así el reinado se le figura. Sí, ya sé. Sí, ¿cómo se llama? Sacrilegio. Su graciosa majestad Juan Pablo I, Juan Pablo II. Ahora, esto fue criticado por muchos cardenales. Por haber escogido primero que nada un cardenal muy joven, de extracto socialista 100%, y encima polaco. Cuando los problemas de movimientos revolucionarios en Polonia estaban apenas empezando. Y en parte se le dio la razón porque Juan Pablo II siguió luchando junto con Lech Walesa por el movimiento y apoyando el movimiento golpista del Partido Solidaridad de Polonia, hasta que se coronó en el debacle de todo mundo conoce, que es la venida abajo de la ex Unión Soviética y la separación de varios estados de la Unión y la llegada de Lech Walesa, obviamente, como presidente de Polonia. Y aquí vemos cómo una vez más el Vaticano y el Instituto para las Obras de la Religión
están dedicados a impulsar golpes de Estado, impulsar rebeliones, A poner a quien quieren, yo creo, de a presidente, poner y ¿no? quitar a quien les da su maldita gana. Y a final de bendita cuentas gana dices en tú, este ok, caso. apoyaron a Lech Walesa, el Partido Solidaridad, el Papa polaco apoyando a un polaco en sus movimientos. Pero va mucho, mucho, mucho más allá. Recordemos que toda la vida ha tenido una política anticomunista el Vaticano. Y esos hechos, a final de cuentas, vinieron a rematar en lo que es la caída de la Unión Soviética, porque fue la separación. Sí. En base al movimiento de Polonia se extendió esto y se migró a Rumanía, Hungría, una bola de estados que originalmente pertenecían a la Unión Soviética y que al final de cuentas pues me la convirtieron simple y sencillamente en Rusia. Y se acabó la, ¿cómo se llama? Unión de Repúblicas Sociales Socialistas, o Soviéticas Socialistas. Sí. O sea, ahí se acabó todo. Y ahora, por otro lado, ya que digo, los Legionarios de Cristo y Marcial Maciel son una organización que vale alrededor de 25,000 millones de dólares. Ahí no más. Y obviamente el flujo de dinero de los Legionarios de Cristo hacia el Vaticano y hacia el Banco Vaticano aparte, pues como que hemos estado viendo, son bastante cuantiosos. Sí. Nada de despreciable, no es como que se me cayó un diente y me dejaron 50 pesos. Ahora, ¿qué tanto hace el Vaticano con eso? Pues bueno, al final de cuentas se descubrió que los atentados de La Fontana en 1969 y Bolonia en 1980 fueron obra de grupos terroristas de corte neonazi, con apoyo de ¿quién crees? De la CIA y el Banco Vaticano. Y todas sus cuentas anónimas y selladas para achacárselas al comunismo. Algo como lo que pasó más o menos en el 9/11 en Estados Unidos y sus ex torres gemelas. Es un fabricar situaciones para irnos en contra de alguien. Sí. O sea, yo tiro la mano y escondo la piedra. O algo así. Es que están pesadotes. Fíjate, claro. Estas investigaciones dejan súper en claro los nexos de lo que sería la asociación de la CIA, el Banco Vaticano y la mafia italiana. Ajá. Así como la mafia magliana, y luego fueron expuestos tras las detenciones que se hicieron por exigencia de Juan Pablo II al presidente italiano Sandro Petroni, hecho que a la postre le valió 2 atentados a Juan Pablo II. Ajá. Por si recuerdan. Sí. En el primero recibió 4 impactos de calibre 9 milímetros a manos de un turco. Esto fue el miércoles 13 de mayo de 1981 ahí en la Plaza San Pedro, o sea, en el patio de su casa. Y el segundo atentado, que es mucho menos conocido por mucha gente, por cierto, fue prácticamente al año del primer atentado. Fue en Portugal, a las afueras del santuario de la Virgen de Fátima, donde recibió una herida en un costado con una hoja de bayoneta. Esta por Fernando Kron, tenía 32 años y estaba vestido como sacerdote para cometer el asesinato. Él había ocultado en su cartera de cuero una bayoneta de 37 centímetros de largo. No quiero saber de qué tamaño era la cartera. Pues era de cholo, ¿no? Esos que traen con una cadenita. Toda la pierna. Esa sí, que parece funda de bolsa de trajes. Bueno, esto último el Vaticano se ha esforzado muchísimo en ocultarlo o negarlo. Y aún y cuando aceptan el atentado, ellos comentan que el Papa no fue herido, pero incluso hay documentación de la sotana pues manchada y todo. Sí. Y existen muchos registros de que sí ocurrió el hecho y de que sí fue herido Juan Pablo II en ese atentado. Sí, creo que inmediatamente nombraron el mentado, ¿cómo dicen? Código silencio, una cosa así, en la que todos los que estuvieron ahí alrededor tienen prohibidísimo hablar media palabra de cada cosa. De hecho, creo que se liberó después y por eso es que ahorita ya encuentras información, pero por mucho tiempo estuvo oculto el segundo atentado. Pues sí, pero fallado por otras personas, no es una cosa así como que el Vaticano ya lo admitió. No, incluso yo por ahí leí que fue precisamente al año porque Juan Pablo iba a darle gracias
a la Virgen de Fátima. Incluso en esa ocasión él llevaba una de las balas como ofrenda a la Virgen. Incluso esa bala está en la corona de la Virgen de Fátima en esa iglesia. Ahorita sí. en este tiempo. Pero bueno, pues dicen que no pasó. Sí, la bayoneta la pusieron del otro lado. No manches. Según investigaciones de varios periodistas, el Banco del Vaticano no es otra cosa que la caja chica del Vaticano. Yo quiero una de esas. Ya sé. De forma abierta, totalmente, con gastos personales de cardenales que rondan en unos $500,000 por semestre. Ajá. Sin contar su sueldo, que es de un aproximado de 60,000 euros mensuales. No, hombre, antes no han hecho una marcha por un sueldo digno. Sí, un sueldo digno. Además de varias fincas en posesión del Vaticano, algunas de ellas con valor de €1, ya que para el fisco fueron registradas como una donación, pero en realidad representan alrededor, todas estas de €1 representan alrededor de 4,000 millones de euros. Sí. O sea que se multiplican, ya de por sí millonario Banco Vaticano se multiplica por mucho si estuvieran claro, declarados los precios reales de lo que poseen, ¿verdad? Digo, los habían de declarar, digo, ¿qué más da? No pagan impuestos. Ni modo que no sepan que son putrimillonarios, ¿no? Pero bueno. Sí. Según la Fiscalía Italiana, el Instituto para las Obras de la Religión, o sea, el Banco Vaticano, no ha entregado las listas de movimientos de cuentas sospechosas aún. Se comprometió a hacerlo. Y recordemos que el Banco Vaticano, o el Instituto de las Obras de la Religión, ha estado envuelto en cientos de escándalos a partir del 82, en que se viene a la quiebra el Banco Ambrosiano, del cual eran los principales accionistas. Y estos hechos devinieron en el suicidio de su director, Roberto Calvi, en donde todas las investigaciones apuntan a que más bien de suicidio pues fue como que un homicidio disfrazado. Pero sí, y eso es una cosa que fue un secreto a voces donde quiera. Sí, sí. Ahora, el 21 de septiembre del 2010, la Fiscalía de Roma bloqueó una cuenta de 23 millones de euros depositados en el Banco Vaticano, del Banco Vaticano en el Banco Ambrosiano, la cual pertenecía obviamente al Banco Vaticano, y el dinero se estaba transfiriendo a una cuenta de JP Morgan en Frankfurt, Alemania. Y esa cuenta era sospechosa de operaciones de probable ocultación de fondos y blanqueado de dinero. O sea, encima teníamos nuestra lavandería papal. Era una lavandería. Sí, no literal. Manches. Ahora, con tantos movimientos ocultos, vamos a suponer que si hubieras entrado en una revisión fiscal. Con tantos movimientos ocultos del Vaticano, ¿dónde fregado les compruebas nada? No, pues todo está oculto. Pues sí. Ahora, una de las teorías más fuertes es que a Juan Pablo I lo mataron porque giró instrucciones a su jefe de Estado, Jean Villot, de anunciar mundialmente la destitución del obispo Paul Marcinkus como presidente del Banco Vaticano, aun cuando el cardenal le recordó a Juan Pablo que era un personaje importante en las relaciones con Washington y era recomendado del cardenal Francis Spellman, que era el de la arquidiócesis de Estados Unidos. Todo esto, pregúntame, le importó un soberano cacahuate y dio la orden de que se destituyera, ya que él lo quería fuera de Roma junto a todos sus allegados del Banco Vaticano. Estos serían los obispos Menine, Strobel, Donato de Bonis. Y ahora la intención de Juan Pablo I era terminar de tajo con los vínculos con el Banco Ambrosiano y con los pseudo-masones de la logia Propaganda 2. Aquí se viene un capítulo muy curioso porque siempre se habló de una invasión de los masones al Vaticano. Y eran masones infiltrados, se suponía, pertenecientes a la logia Propaganda 2 o Propaganda 2 de Italia. ¿Quiénes eran? Eran los cardenales Sebastián Biagio, el cardenal Ugo Poletri, vicario de Roma, y el mismo Jean Villot. Ahora, dichos anuncios y despidos nunca se realizaron.
obviamente por motivos más que obvios. Esa noche, después de la cena, el Papa Juan Pablo I moría envenenado, siendo declarado muerto por el médico del Vaticano a causa de un infarto. La mentada masonería propaganda due eran grupos de personajes Illuminati que fueron desconocidos abiertamente por la Corte Central Masónica en el decreto 444, en la que se censura al gran maestro de la logia Propaganda Due, encontrada culpable de infiltración en la Iglesia Católica y ser parte de una conspiración para conducir y financiar organizaciones terroristas en el mundo, por lo que la masonería en general condenaba a esta logia por conducir su logia en forma irregular con respecto a la Gran Logia de Italia y a la masonería en general. Ser irregular dentro de la masonería viene implicando aquí que eran ¿Corruptos? no corruptos, sino que eran irregulares. Está manejado aquí como personas que se hacen pasar por y no son. Ok. Tú y yo podemos decir que somos de la DEA y la DEA va a decir, pues serán miembros irregulares porque nosotros no los reconocemos ni sabemos quiénes son ni nada de nada. Ok. Y a esto, en ese decreto 444, a esta logia se le prohíbe desempeñar cualquier asignación relacionada con la masonería y o la hermandad, y este decreto se firmó el 18 de diciembre de 1976. Y la lista puede seguir y seguir y seguir. Recordemos la operación Corredor Vaticano, donde se diseñó y se ejecutó una ruta de escape para los oficiales nazis al perder Alemania la guerra, y así permitirles escapar tras la derrota y evadir su posible responsabilidad en el Holocausto. En fin, como hemos dicho hasta el cansancio, los manejos del dinero por parte del Banco de Vaticano son por demás oscuros y representan todo lo contrario a lo que se esperaría de la Santa Sede. Y definitivamente, esto, queridos amigos, es lo que no te cuentan. No, hombre, yo creo que y pensamos que en México somos corruptos. No, hombre, hay que ir a hacer una vuelta. Y bueno, digo, vamos a aclarar una cosa. No estamos diciendo que en México no sean corruptos. No, ni estamos en pero pañales están tampoco. en pañales. O sea, aquellos señores traen una serie de experiencias que te dicen, quítate, pelagatos, ahí te voy. Sí. ¿Sí? Es increíble, la verdad. O sea, no se imagina uno a qué grado llega la... Y no, hombre, y salen tan bonitos a dar misa, ¿verdad? Que... No, y se arrodillan y le besan las orejas a los niños y lo que gustes y mandes. Sí, pero digo, es que es una cuestión simplemente de un análisis. Es un negociote. No, y es un análisis de lo más básico. ¿De dónde pagan la vida que se dan los... Bueno, ya en el Vaticano sí, pues sí, viven de obispo para arriba, ¿no? Lo que se gastan viene siendo nada. Viven de obispo para arriba, ¿no? Allí. Sí, tienen tarjetas, tienen tarjetas de crédito, tienen sus cuentas de gastos que las pagan obviamente en la Baticueva. Ahora, estamos viendo que son gentes que tienen un sueldo de 60,000 euros al mes. Al mes, sí. Y tienen gastos, cuentas de gastos de entre todos de 500,000 euros por semestre. Sí, lo de los chicles. Y dices tú, a ver, ¿en qué carajos gastan? Además, todo les pichan. Exacto, todo les pichan, ahí viven, ahí comen, ahí se reproducen y mueren. O sea, ¿qué gastan? Ahora, hubo un escándalo bien hermoso porque un señor, se me escapa ahorita el nombre, que por cierto el Papa lo puso como lazo de marrano. Resulta que el señor compra una finca y declara
que la finca costó 450,000 euros. Obviamente, todo el mundo se paró de uñas. Le dijeron, a ver, soquete, nosotros las ponemos como donaciones y quedan declaradas con un valor de 1 euro. No, va el señorito de presumido y dice, sí, costó 450,000 euros. Pero muy a la bejarano, dijo, no es mía. A mí me mandó mi jefe a comprarla. O sea, San Patas Grandes, el que está, ¿cómo dices tú? Oye, o sea, ni discreto ni listo salió el pelado este. Sí. O sea, por favor, o sea, organicémonos. Ya sé. Y es así como esto es tanto y tanto y tanto lo que no te cuentan. Sí. Que pudiéramos hacer un episodio de 14 horas. Ay, y sí, no acabaríamos. Sí, ya sé, sí. Iba a quedar la gente con el sabor ese de que algo me quedaron a deber, faltó más, siento que faltó algo. No, en realidad sí, pues es que no puede uno horrores. sintetizar tanto mugrero que hay que no te cuentan, obviamente, ¿verdad? Sí, aquí era lo que decíamos, lo que pasó con Juan Pablo I. A la fregada Marquinhos, oye, está, ¿cómo se llama? Está recomendado por Spellman, que es el chipocludo de la arquidiócesis en Estados Unidos. A mí me vale. Lo quiero fuera del Banco del Vaticano. Te echas tu caldito de pollo, tus sonitas con un chocolate abuelita, te vas y te acuestas y te mueres envenenado. Obviamente. El chocolate abuelita tiene la culpa. Sí, porque es mexicano. Mención no pagada, por cierto. Llega el médico del Vaticano. Señores, se acabó. Fue un infarto. Y alguien lo vio así con la boca entreabierta y dijo, mira, parece chau chau. Dijo, doctor, ¿por qué tiene la lengua negra? Cállese el hocico. Fue un infarto. Y una serie de cosas que han pasado con Benedicto, con Juan Pablo II. ¿Qué dices tú? Por ahí va lo que preguntábamos hace poco. ¿Por qué el Papa Francisco vive y despacha en Santa Marta? Él no se queda en el Vaticano. Le dijeron, ¿ya eres papa? Ahí está la, pero la no habitación quiso. papal. Ajá. Dijo, Nel, yo no juego. Sí, yo lo que había escuchado es que humildemente dijo, yo no soy para tanto lujo, yo me quedo aquí en el depa donde estaba antes de ser papa. Sí, está muy cómodo y comentaba y platicaba con los demás. Es la habitación, es el hostal que tiene el Vaticano para que lleguen todos los monseñores, cardenales y todos, cuando va a haber cónclaves, cuando va a haber reuniones, juntas de consejo, etcétera, etcétera. Sí, que él come ahí muy a gusto y que trae los mismos zapatos. Claro. Ajá. Pero bueno, tal vez tenga un trasfondo, tal vez no. Humilde mis orejas, o sea, no. Bueno, sí es más humilde que el anterior. Al menos en apariencia. Le ha funcionado. Ajá, no, al menos en apariencia sí lo es, pero pues no, tal vez no sea únicamente por humildad el que es que realmente nocte acá, ¿verdad? Y que realmente, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor tenga miedo de irse para allá y que le envenenen los cornflakes. Cada quien le representa el papel que le toca. ¿Qué decían de Juan Pablo II? Ay, es adorable, nomás porque parecía osito de peluche. Sí. Y bien amoroso y bien lindo, y anduvo visitando todos los países. Lo que no te decían es que cobraba una mega millonada por venir a tu país. Oye, aquí lo traían como si. Y nosotros le pagamos 3 veces. Sí. Y no te salía en poca lana, ¿eh? México siempre. Pues sí, eran los que estaban apulingando. Pues sí. ¿De dónde crees que son los legionarios de Cristo? Que le representan tanta lana. Son de México. Así es. El mentado, ese padre Maciel, desde aquí, o sea. No, y anduvo como aquí, como en Egipto, como en Perú, en toda Europa, en México. Oye, ay, no fue. Y, no, es que estaba viendo de nuestro próximo episodio, primo. Sí, no se lo pierdan, señores y señores. ¿De qué vamos a hablar? Platícanos. Pues mira, los esperamos a todos en el próximo episodio que tendremos.
ya que vamos a hablar de las grandes interrogantes de las pirámides a lo largo del mundo. O sea, es un tema que dices tú, ay, las pirámides. Y es que todo mundo Pues ha hablado sí. mucho, Que pero si ahí las te va. hicieron los ovnis, que pues sí, pero Ahí hay te muchas va. cosas que no te cuentan. Ahí te va. Hasta Discovery ha hecho programas de las pirámides de Egipto. Sí. Pero ¿quién ha hablado de las pirámides de México? Discúlpame, pero aquí también las hizo alguien. Ah, claro. Las pirámides en De China. Perú. Las pirámides de China, esas ¿Quién yo creo que sabía? son muy poco. Hay pirámides, bueno, hay muchísimas pirámides. Yo no sé, el otro está escuchando que hay pirámides en En la Antártida. son los canguros, ¿cómo se llama? En Australia. En Australia. En Nunca se oye las pirámides de Australia. Y todas tienen su Indonesia. porqué, todas son muy antiguas, todas son más o menos basadas en lo mismo. Muchas están alineadas con ciertas constelaciones de ciertas épocas. Ahí te va una y les va a todos. Es una entradita nada más a lo que vamos a ver en nuestro próximo capítulo. Tú dices, hay algunas que tienen esto, otras pues tienen su porqué, otras tienen esto. Ahí te va. Y a ustedes, amigos. Todas las pirámides tienen un porqué. Claro. ¿Sabías tú que esas es el mismo porqué para todas? Chaca, chacho. Nos vemos, mis estimados redescuchas, nos vemos la próxima. Manténganse siempre con la duda viva. La duda nos hace avanzar siempre. Duden de todo lo que les digan, incluso de lo que les acabamos de decir. No tanto, pero sí. No, duden, sí. duden. Porque Si luego se algo puede no uno les equivocar. queda, si algo no les queda claro, investiguen, Chequen. analicen. No nos vayamos siempre con la versión oficial y lo que nos dice alguien más. Porque siempre la versión oficial siempre está pagada por alguien y siempre Claro. está ocultando, casi siempre están ocultando la verdadera. Dicen los que saben que la historia la escriben los ganadores. Sí. Siempre. Sí. ¿Y los ganadores qué hacen? Ensalzarse. Entonces, si yo escribo la historia, yo me ensalzo y opaco al que perdió, ya te di una imagen completa y absolutamente distinta de lo que no, De la de lo que realidad. es. Ajá. Y esa realidad Pues lo que dicen que siempre tienes que ver las dos verdades, ¿no? O sea, Todas las tanto monedas como el tienen que dos ganó caras. como el que perdió tenía su verdad, claro, sus sus motivos y su verdad. tu verdad, Entonces, pues, se iban en la guagua. Entonces, siempre te dicen, bueno, es que si quieres conocer realmente el problema, tienes que saberte las dos versiones y luego puedes ya tomar una decisión a lo mejor un poquito más imparcial. Pero normalmente, como bien dices, la historia la cuentan los ganadores y nunca te van a decir la otra parte, ¿verdad? Que a lo mejor realmente eran los que merecían ganar y pues ahora, se les acabó el dinero. Hay una cosa, de la historia te van a contar lo que quieren que sepas. Claro. Cómo quieren que lo sepas y nada más hasta donde ellos quieran que sepas. Manténganse con dudas siempre, señores. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Hasta luego, primo. Bye.